¿Más que quiera compartir algo de lo que han estado aprendiendo en Isaías? Este pasaje del libro de Romanos tiene varias referencias al libro de Isaías. Y lo leímos esta mañana, pero le doy un pequeño repaso para leerlo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y el deseo aquí es de que todos los israelitas judíos, el pueblo de Dios, venga a los pies de Jesucristo. Pero también entramos ahí en un pequeño diálogo el miércoles de que nos dice Juan, ¿verdad?, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero gracias que a todos aquellos que creemos en el Señor se nos ha dado la potestad, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el verso 2 aquí de Romanos 10: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí hay un pequeño problema, ¿verdad? Porque supuestamente hay celo de Dios, pero dice no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, la autoridad y la justicia de Dios está a este nivel, pero a veces nosotros la ignoramos, queriendo hacer las cosas a nuestra propia manera. A ver, jóvenes, una pregunta para ustedes. En la casa a veces papá y mamá ponen ciertas reglas y autoridad, ¿sí? ¿Es fácil sujetarse y obedecerla? Les voy a ser sinceros, yo creo que ustedes no lo hacen, pero yo lo hacía cuando era joven. Yo soy chispa, yo sé más que ese viejo anticuado. A veces nos creíamos que sabíamos más que los viejos anticuados, ¿verdad? Pero les tengo una noticia, ahora soy un viejo anticuado yo. Y me estoy dando cuenta que mi papá tenía mucha sabiduría, pero a veces los consejos que nos daban los ignorábamos y no nos gustaban. Pero aquí en este caso también tenemos esta situación de que dice ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Voy a hacer una pausa aquí. Hermanos, quiero que me ayuden con los niños. Somos varios hombres aquí, así que agárrense 1, 2, 3 ahí, si se lo sienta ahí con usted para ayudarnos, por favor. Ok, gracias. El 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿quién es el fin de la ley? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y no solamente cree en cualquier cosa, sino que cree en ¿quién? En Dios. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces aquí está hablando de diferentes leyes y justicias. Vamos a ver a cuántos de nosotros nos gusta la ley. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la ley? ¿Sí? Qué bien. ¿Para qué sirve la ley? ¿Y para qué sirve la justicia? ¿Cómo dice don Víctor? Para aplicarla. ¿Pero qué nos muestra la ley a nosotros? Para que no hagamos ciertas cosas. Nos pone linderos, nos pone parámetros. Y si usted obedece y se somete a la ley terrenal, ¿qué sucede? No se va a la cárcel si somete y la obedece. ¿Qué tal si la rompe, la quiebra? ¿Qué sucede? Hay castigo, se puede ir a la cárcel, hay consecuencias, ¿verdad? Y hay consecuencias buenas y malas para todo, ¿verdad? Entonces la ley, de acuerdo, dice aquí la ley de Moisés, ¿qué sucede? Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga cosas vivirá por ellas. Entonces cuando usted se obedece y se somete a la ley, va a vivir. Pero cuando no, puede morir, ¿verdad? Vienen consecuencias.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ok. Vamos a intentar explicar esto aquí. La siguiente parte dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermano Mauricio, ninguno se nos ha escapado, ¿verdad? Ok, gracias. Creo que por ahí se habían establecido algunos snacks para los pequeñuelos, ¿verdad? Potencialmente, si me ayuda con esto, por favor, hermano. Vamos aquí en el siguiente versículo. ¿Dónde nos quedamos? En el 9, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, hermano. Entonces, ¿quién será salvo de acuerdo a este versículo? Todo el que cree. Pero simplemente en lo que pueda creer, no. Tiene que creerse en alguien o en algo específico, ¿verdad? Y aquí nos lo dice, nos da la respuesta en el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A ver, ¿cuántos de ustedes con su boca han dicho Jesús es el Señor? 1, 2, 3. A ver, todos podemos decir con nuestra boca Jesús es el Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra boca? Hablando. ¿Cómo dijo? Diciéndolo, confesándolo, diciéndolo con palabras, muy bien, Toñito, con palabras audibles, ¿verdad? En voz alta. Pero aquí nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿eso basta para ser salvo? ¿Confesarlo con la boca? ¿No? Bueno, aquí nos da el siguiente punto. Porque si confesamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero aquí hay un paso adicional, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón. Pero si me quedo corto ahí, creyeres en tu corazón, ¿qué? Bueno, aquí después nos dice, ¿verdad? Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, aquí está el detalle. A ver, niños, les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Quién vino y nació en un pesebre? Que a veces normalmente se celebra en estas épocas. ¿Quién vino y nació en un pesebre? Jesús. ¿Vivió una vida perfecta? De acuerdo a la Biblia, vivió una vida perfecta. ¿Qué más? Después, ¿qué hizo en una cruz? Murió por nosotros. ¿Sí ahí? Murió por nuestros pecados en la cruz. Muy bien. En la cruz del Calvario, ¿verdad? Y después, ¿qué le hicieron después que lo bajaron de la cruz? Después que murió. Lo llevaron a un lugar. ¿Quién le ayuda aquí? ¿A qué lugar lo llevaron? What place did they take Jesus to after he was brought down from the cross? ¿A qué lugar lo llevaron? A una tumba, ¿verdad? A una tumba. Y ahí se quedó por siempre, ¿verdad? ¿Así va la historia? No. Al tercer día, ¿qué sucedió? Volvió a la vida, resucitó. Entonces, ¿qué dice este versículo aquí, el 9? El 10, perdón. Sí, el 9 todavía. Primero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primer paso, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A ver, niños, otra vez, una pregunta para ustedes. ¿Dónde está su corazón? A ver, párate, Toñito, y diles dónde está tu corazón. Muéstrales dónde está tu corazón. ¿Ahí? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿O en el centro? ¿Allí? ¿Alguien lo tiene en otro lugar?
¿Sabían que normalmente dicen que tu corazón está del tamaño de tu mano cerrada, así? Y aproximadamente por ahí hacia el lado izquierdo un poquito. Hay algunas personas que lo tienen un poquito más hacia acá. Yo tuve un tío, él ya falleció, pero todos sus intestinos estaban, por ejemplo, el apéndice la tienes por aquí. El apéndice se le nombra, ¿verdad? Pero él lo tenía por acá. El corazón otra vez normalmente está por aquí, pero él lo tenía por acá. Entonces, sí puede ser así. ¿Sí, David? Sí. Ok, gracias. Entonces aquí dice, ¿cómo dice el pasaje este que dónde debemos creer? ¿Dónde? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En nuestro corazón. Pero una pregunta, ¿cómo se cree con el corazón? Ninín, ¿el corazón tendrá un cerebro? No. Entonces, ¿cómo podemos creer con nuestro corazón? ¿Dónde se cree las cosas normalmente? En el cerebro, ¿verdad? Y en el cerebro también. Y aquí podemos celebrar también, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el cerebro? ¿Aquí? ¿Acá? ¿O acá? ¿Acá? Y el mío yo casi lo traigo un poco descubierto, porque no tengo aquí mucho con qué taparlo, ¿verdad? Pero mira, tu pelo lo cubre muy bien, ¿verdad? El tuyo también. Pero ¿cómo podemos creer en nuestro corazón? Si está aquí, el corazón nos da la vida. Don Víctor, ¿cómo podrá ser que nosotros podemos creer en el corazón o con el corazón? ¿Cómo es que dice aquí? Porque con el corazón, perdón, y creyeres en tu corazón. Si sintieras con el corazón, ¿ok? Hermano Sergio, ¿cómo cree que se puede creer con el corazón? Sí, se cree con la mente, pero el corazón está acá. El sentir. Y esta palabra corazón puede ser interpretada del idioma diferentes, pero también se refiere al verdadero tú, al verdadero ser, a tu persona. Hay cosas que sabemos aquí intelectualmente, usted y yo, pero hay cosas que solamente las aceptamos tal y como son. Pero hay cosas que las hemos analizado de todo ángulo y hemos llegado a conclusiones que las creemos o no las creemos, basado en aquellas cosas que nosotros hemos evaluado. Pero quizás no lo hemos evaluado en su totalidad porque no tenemos acceso a todo lo que es posible evaluar. Pero aquí nos está diciendo que con el corazón debe creerse. Pero no es cualquier cosa la que debe creerse con el corazón. ¿Qué cosa nos está diciendo que debemos creer? Que Dios levantó a quién de los muertos. A Jesucristo. No nos dice aquí exactamente qué es Jesucristo, pero sabemos que está hablando de Jesucristo. Excelente. ¿Y qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Ok. Ahora una pregunta para los jóvenes. ¿Ustedes pueden ver mi corazón? ¿Hay tecnología que se puede usar para ver el corazón? Y aunque mires el corazón, ¿puedes ver lo que hay en el corazón? Nos dice la Biblia que del corazón mana la vida. Y lo que guardamos en el corazón es lo que nos lleva a ciertas acciones. También nos dice la Biblia que lo que le metemos a nuestro cuerpo va al corazón. A la panza también, ¿verdad? Y tienes razón, porque mira, nos dice la Biblia que lo que entra a la boca
no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y a veces, y lo que hablamos, ¿sabes de dónde está saliendo, Toñito? Del corazón. Ahí está metido en el corazón. Las acciones buenas. Pero ninguno de nosotros podemos ver, ninguno de nosotros podemos ver el corazón de otras personas. No podemos ver sus intenciones. Yo miré una película el otro día, vamos a ver cuál película fue, ya tiene rato, pero no me acuerdo. Pero había alguien que podía leer los pensamientos. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿No? ¿Tú puedes estar viendo lo que alguien está sintiendo en su corazón? Pero a veces lo expresamos, ¿verdad? Con nuestras acciones, nuestra actitud. A ver si estamos tristes. A ver, muéstrame la cara de tristes. A ver, párate otra vez y muéstrale tu cara de triste. ¿Esa es una cara de triste? A ver otra vez. ¿Ya no quieres? A ver, ¿cuál es tu cara de triste? Muéstrales tu cara de contento. Tu cara de enojado. A ver, tu cara de enojado. ¿No? Tu cara de sonriente. Una cara de aburrido. Yeah. A ver, de los jóvenes, ¿quién tiene novia? Poldo, a ver tu cara de enamorado, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? Ok. Podemos mostrar diferentes caras, ¿verdad? Y a veces nuestro aspecto muestra lo que hay en el corazón. Pero ¿podemos engañar a la gente? ¿Será? Que aunque estés triste, enojado. A ver, les voy a pedir que me cuenten un secreto. ¿Cuántas de sus casas quizás ha habido un pleito? Quizás papá y mamá, o quizás entre hermanos, o quizás se están peleando papá e hijos, y de repente ustedes escuchan esto, y alguna visita está llegando. Llegó alguien a la puerta. Y después, no importa cómo se estaban peleando, ¿qué se pretende cuando llega alguien a visitar? No me digan, nomás es que. Pero pretendemos que no está pasando nada, ¿verdad? O que todo está bien, que estamos contentos, que aunque hubiéramos estado gritando y enojados y molestos y peleándonos, pretendemos que todo está bien. Entonces podemos pretender, ¿sí? A ver cómo dice. Cuando se vaya la visita, hacen la misma cosa otra vez. Ok, entonces, cuando se vaya la visita, regresamos a donde estábamos, ¿verdad? Ya ven que es normal en todas las casas. No todas. Pero aquí está el detalle. Podemos pretender de que todo está bien cuando todo está mal. En nuestro rostro a veces podemos, a ver, tampoco me cuenten de esta, pero ¿no ha sucedido a veces que vienen en el carro hacia el templo, a reunirse como iglesia, y que aún venimos todavía enojados o peleándonos? Cuando entramos aquí ya a la puerta, hermano, que Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo es? Balón de Dios. Pero ¿cómo? ¿Sí, Moncho? No, ok. Pero podemos pretender, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, sí, de él mana la vida. Pero nos dice la Biblia que también el corazón es engañoso. Puede engañar. Pero tienen razón. ¿Saben quién puede escuchar y ver nuestro corazón? Él conoce nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nosotros. Cuando ustedes vean, ¿qué sucede? Ujú.
Ok. Entonces, lo que nos comparte Toñito dice que él y su hermanita a veces se pelean, que sucede a veces entre hermanitos, ¿verdad? Tú todavía no te peleas con tu hermanito pequeño, ¿verdad? Pero te deja dormir. A veces, ¿verdad? Te levantas desvelado. Entonces dice que cuando a veces te peleas como hermanitos, vienen tu papi o mami, te sientan, te platican, pero cuando te dejan ahí otra vez, ¿qué sucede? Te vuelves a pelear a veces, ¿verdad? Pero a veces así somos nosotros como adultos también. Y el corazón puede ser engañoso. Mientras papi y mami nos miran, nos portamos bien. Les tengo una noticia. Dios nos puede ver en todo lugar. Y no solamente nos puede ver, sino que conoce lo que estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón, lo que creemos estar escondiendo de otros. Pero es aquí lo importante del corazón. Mira, entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces se tiene que creer ¿dónde? En el corazón. Pero ¿cómo debemos confesarlo lo que hay en el corazón? Porque la gente no va a saber lo que hay en tu corazón a menos que se exprese de alguna manera u otra. Se puede expresar con acciones, pero también aquí nos dice cómo debe expresarse, ¿con qué? ¿Cómo dice? No les escuché. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano Carlos, ¿por qué cree que dice aquí que todo aquel que en él creyere no será avergonzado? Gracias. ¿Y avergonzado en qué sentido? Que en aquel día cantamos un canto esta mañana, cuando allá se pase lista. Hermano Guillermo, ¿usted cree que Dios tiene una gran libreta o una computadora ahí donde tienen nuestros nombres? ¿Por qué dirá cuando allá se pase lista? ¿Cómo es? Ya la mejor, ¿verdad? Pero algo increíble, la computadora, ¿quién la hizo? El hombre. Yo me acuerdo, débilmente, pero me acuerdo, que había un tiempo en mi vida que usted me podía preguntar cualquier número de teléfono de cualquier persona que yo había conocido. ¿Y sabe qué? Pues usted se lo recordaba. Casi cualquier dirección y usted lo recordaba. Hoy me pregunta por mi propio número de teléfono y ni me lo sé. Porque, ¿qué estoy haciendo? Dependiendo a veces de una computadora, un teléfono para que me lo recuerde. Pero ya ahora no tienes que decirle ni tienes que saber el número de alguien. Nomás le dices al teléfono, hey, llámale a fulano y le llama. O llama a tal restaurante. Hermano, creo que una de las mías se me escapó, si me hace el favor. Gracias. La miré pasar y 50 aquí. La del vestido negro, la más pequeña. Gracias. Sí. Entonces, tenemos la capacidad para memorizar y recordar. Pero Dios le dio la capacidad al hombre para crear computadoras y tecnología, etcétera. Dios no necesita de computadora o de libreta, porque nos dice la Biblia que Él todo, hermano Tacho, ¿Él lo sabe todo? Él lo sabe todo. Entonces cuando Él todo lo ve, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Entonces Él sabe quiénes han creído en Él, quiénes han confesado en Él, cuántos le han aceptado y recibido como su único y suficiente Salvador. Entonces sí, un día se pasará lista en el aspecto de que nos pararemos todos ante Él. Y todo aquel que ha creído en Él, bienvenido adelante. Pero todo aquel que no ha creído en Él será avergonzado. ¿Qué quiere decir? Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso que nunca nos conoció? Es de que nunca nosotros le reconocimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador y le aceptamos y le recibimos que Él fuera el Salvador de nuestras almas. Entonces seremos avergonzados. Pero aquí nos dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces si usted cree en Él, no será avergonzado.
Entonces, ¿quiere ser avergonzado usted? Rechace a Jesucristo. ¿Quiere compadecer ante Él y no ser avergonzado? Confiese con su boca que Jesús es el Señor. Cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos y usted será salvo. Ok. Seguimos en el versículo, ¿dónde nos quedamos? 11. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Bueno, aquí hay un problema. ¿Hay diferencia entre judío y griego? No se escriben igual, no son de la misma descendencia. Pero ¿sabe qué? Nosotros hacemos las diferencias. ¿Cómo? Yo digo, yo soy de Michoacán, ¿y tú de dónde eres? ¿De Chiapas? Ah, el de Chiapas dice, no, pues y el de, a ver, ¿de dónde tenemos aquí? De Perú. Los peruanos son mejores que, no, ¿verdad que no? Pero a veces nos comparamos como personas. Pero ¿sabe qué? Ante Dios, hablando humanamente, todos estamos en la misma página. Él nos da el mismo valor. No importa de qué descendencia eres, de qué nación, de qué tribu, de qué lengua, cuánto tienes, qué no tienes, dónde naciste. Jesús, ¿dónde nació? ¿Ya me dijeron? En un pesebre. Él teniéndolo todo, lo dejó todo para nacer en un pesebre. No importa dónde has nacido. Nos dice aquí que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, invocar, a ver, Moncho, ¿qué crees que significa invocar? Invocar, dice para con todos aquellos que le invocan. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No sabes, pídele ahí a un adulto que te ayude o a otro joven. Ninín. Llamarle, invocar, ¿verdad? Entonces ahí nos da una clave, ¿verdad? ¿Con qué se invoca? Con la boca, ¿verdad? Invocar. Entonces es como llamarle. ¿Alguien que quiere dar otra definición adicional o aclaración? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Él no dice, oh, tú eres de Nayarit, a ti no alcanzó, no tengo suficiente, lo siento. Iba ahí pasando por México, por la ciudad, y ahí se me acabó todo lo que tenía, dice Dios. Para los de Nayarit ya no alcancé. No dice así, ¿verdad? Y para Perú ni alcancé a llegar. Tampoco dice así, ¿verdad? Sino que dice que es rico para quienes, para con todos los que le invocan. Ok. ¿Dónde nos quedamos? El 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. Vamos a ver, hermano Eric. Ahí nos dice ¿cómo es el que dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Para quién es esa salvación? Ok. Creo que le escuché decir para todo aquel. ¿Y será que haya diferencia entre un guatemalteco y mexicano? Para él no, ¿verdad? Y nosotros hacemos diferencias y no deberíamos tampoco, ¿verdad? Pero aquí nos dice, nos recalca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí hay el detalle otra vez, no solamente es el invocarlo, porque ya nos explicó al inicio. Ok, give me one second.
todo aquel que invocare. Y no solamente es invocar, ¿verdad? Sino que ya nos dijo anteriormente que también hay que creer con el corazón y confesarlo con nuestra boca. Pero aquí entramos en el 14, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero aquí ahora sí entra la pregunta. ¿Habrán pueblos y gentes que no han oído de Jesucristo? Lo hay. Entonces, ¿cómo van a creer en Jesús si no han escuchado de Jesús? No han escuchado que Él vino, murió, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, el tercer día resucitó de entre los muertos, ni saben de que resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cómo van a creer en Él? Diga, Toñito. Maybe pueden ver una película que les habla de esto, sí. Pero ¿qué tal si no han creado una película en el idioma de ellos para que lo entiendan? Entonces, ¿cómo sucede, verdad? Lo puedes ver y quizás viéndolo lo puedes entender. Muy bien. Ok. Pero aquí también nos da otras respuestas adicionales. Muy bien, Toñito. Estábamos en el 14, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como que si la película está en France, que sería en francés, ¿verdad? Puedes verla. Aquí hay una pregunta que quiero hacerle. A ver, aquí estamos los hombres y algunos jóvenes y algunas señoritas y pequeñas, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nos dice aquí quién debe predicar. A Dios, debemos predicar a Dios, ¿verdad? La palabra de Él. ¿Quién puede predicarla? ¿Quién debe predicarla? Todos. No, entonces, ¿no es responsabilidad solamente del pastor y los líderes y sus esposas? ¿No? 19:20. Tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Y algunos dirán que ese pasaje Jesús se los dijo a sus primeros discípulos. Entonces no solamente era para los primeros discípulos, aplica a nosotros. ¿Ok? Usted escuchó del Evangelio a través de alguien. Alguien lo invitó, alguien lo introdujo, alguien le dio una Biblia, usted escuchó un mensaje, pudo, al punto aquí que está haciendo Toño, ¿verdad? Toñito, pudo haberlo escuchado en la radio, pudo haberlo visto en la televisión, en una película, que le plantó una semilla y preguntó, bueno, ¿y esto? Hay algo aquí que potencialmente uno puede investigar, ¿verdad? Algunos dirán de que Jesús nunca existió. Pero por ejemplo, hoy en día, ¿a cuántos años después de Cristo estamos aproximadamente nosotros? A ver, los que saben un poquito de historia. Brother Matthew, how many years are we on this side after Christ? Approximately. AD, ¿verdad? Se dice. So a couple thousand years, right? Over 2,000 years. Más de 2,000 años de este lado de Jesucristo. Jesucristo mismo, la única figura que ha dividido la historia en antes de Cristo y en el año de nuestro Señor. ¿Cómo se le nombra a después de Cristo? O después de Cristo algunos dicen, ¿verdad? Y aunque a veces ese se rectifica en el sentido de que después de Cristo significa si después de su nacimiento, después de su partida. Entonces algunos dicen AD en inglés, Anno Domini, no sé qué idioma será ese, pero es en el año de nuestro Señor. Bueno, bienvenidas. Entonces,
Pero hay muchos calendarios y no vamos a entrar a este tema en este momento, no hay tiempo, ¿verdad? Pero hay personas que no han escuchado de Jesucristo, que no han escuchado de Él, y cómo escucharán si nadie les predica. Entonces aquí la mayoría hablamos ¿qué idioma? Español, y secundariamente ¿qué idioma? English. ¿Hay alguien que habla algo fuera de inglés y español? Poquito. ¿Poquito qué? Portugués. ¿Fala portugués? Muy bien. Entonces, el idioma que usted hable, en ese idioma usted debe hablar de Jesucristo, contar de sus maravillas, predicar de su palabra. ¿Y cómo? Bueno, aquí está el detalle. Debemos hablar de Él, de que Él vino, dejó su gloria, nació como un bebé en un pesebre, vivió una vida perfecta, tuvo una sola misión. Él vino a rescatar lo que se había perdido, a dar su vida por nosotros, y después nos dio esa misma misión a nosotros. Su tarea la completó, pero dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan y hagan esto. Háblenle a los demás, cuéntenle a los demás, predíquenle a los demás, disipulen, evangelicen, disipulen, bautícenlos. Y es lo que nos dice el hermano Carlos, ¿verdad? Mateo 28, del 19 al 20. Enséñenles. Pero ¿cómo nos dice aquí? Predicarán. Perdón, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí debemos hacer una pequeña distinción. Muchas personas creen en el ámbito cristiano que el único que puede predicar es un pastor. Pero erróneamente confundimos esto con pastorear también. Sí, y un pastor predica, pero la predicación de la palabra del Señor nos concierne a todos, que debemos hablar las maravillas de Dios, predicar lo que Él hizo para que otros vengan y creen. Porque aquí también nos dice, mira lo siguiente. ¿Y cómo? Estamos en el 15, ¿verdad? Predicarán si no fueren enviados. Entonces a los predicadores hay que hacer ¿qué? Enviarlos, mandarlos. Ve y predica, ve y habla de Jesucristo, ve. Pero ¿sabes de quién es esa tarea también? De toda la iglesia, de ir y predicar, de ir y enseñar, así como nos dijo ya el hermano Carlos otra vez también de Mateo 28. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A ver, jóvenes, aquí tengo algo para ustedes. ¿Saben qué significa la palabra evangelio? ¿Quién me puede decir de los jóvenes qué significa la palabra evangelio? ¿Quién de los jóvenes sabe? Evangelio. Si no saben, pregúntenle a su maestro a ver si él sabe. A ver, pregúntenle en el inglés. Usted habla inglés, yo español. So what is the gospel? What does it mean? Yes. And it is, but do you know what the word gospel means? Correct. Buenas nuevas. It also means good news. Thank you for that. Entonces su maestro dice que son los primeros 4 libros de la Biblia que hablan de la vida de Jesucristo. Gracias, Ninin, por preguntarle en inglés.
para contestar por los jóvenes, ¿verdad? Entonces, buenas nuevas significa evangelio, gospel. Entonces, buenas noticias. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias? ¿Quieres saber las buenas noticias? ¿Saben cuáles son las buenas noticias? De que Jesucristo no solamente vino y murió, sino que resucitó. ¿Y sabe qué? Está vivo y Él ofrece vida y vida en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él merece muchas cosas. Mi parte favorita del Evangelio, que hay 4 libros que se conocen como los 4 Evangelios, y da la versión de los diferentes discípulos de la misma historia. Es como un detective que cuando va y habla a 4 diferentes testigos y dan diferentes ángulos de la misma historia y miran diferentes perspectivas, pero de lo mismo que ha sucedido. Y en esencia los 4 contaron la misma historia del Evangelio, pero de su propio ángulo. Gracias. Y fueron escritos también a diferentes verdad, evidencia, mensaje, buenas nuevas, buenas noticias. La salvación de Dios ha llegado. Jesucristo está entre nosotros y vino a salvar. Sí, todo esto significa. Entonces, y aquí en el versículo, ¿cómo lo lee? ¿Cómo dice? Buenas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero a ver, niños y jóvenes, les tengo una mala noticia. Si yo me quito mi zapato y a los 4 millos, cuando se quitan sus zapatos, les están dando risa porque saben de que se quitan sus zapatos. Y peor Elías, cuando se quita sus calcetines, sus pies apestan, hieden, huelen mal. A ver, a nosotros los hombres mayormente nos huelen los pies, ¿verdad? Los zapatos, a veces. Y cuando se te mojan aún, has olido un calcetín, zapato mojado de días que... ¿Cómo huele? Más los sobacos, hermano, no hablamos de eso, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? No dice que los pies les huelen mal, sino dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y por qué anunciarán paz? ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estábamos enemistados con Dios y llegamos con una buena noticia diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo vino para que hacer las paces con nosotros, no porque Él estaba enemistado con nosotros, sino que nosotros estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, y Él ofrece el perdón y estamos anunciando buenas nuevas. Entonces, y Él se lo merece todo. Entonces son buenas noticias, pero ¿por qué son preciosos? ¿O cómo dice? O hermosos los pies de los que anuncian la paz. ¿Está hablando físicamente, hermano Guillermo? ¿Cree que está diciendo que los pies de un pastor son hermosos? No, pues no, ¿verdad? Hay muchos defectos. Soy humano, tengo defectos, ¿verdad? Y me huelen los pies también. A todos. A veces hay que usar talco también cuando usar pie de atleta, ¿verdad? Pero, ¿por qué serán preciosos los pies? Hermano Fidel, ¿por qué cree que serán preciosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias, la salvación de Dios? Son los que llevan la palabra. Y antes tiene razón, vestían en sus sandalias, calzaban sus sandalias, no había tanto pavimento, había algunas de las calles de Roma o a Roma,
comenzaron a hacer sus primeras carreteras con